auditiva a cientos de casos de personas muy famosas, ¿sí?, que han tenido problemas para adquirir la lectoescritura. Bueno, algunas de estas son más mitos, ¿no? Por ejemplo, Albert Einstein. Tengan en cuenta que ni Albert Einstein ni Leonardo DiCaprio pudieron haber tenido dislexia. ¿Quién me dice por qué Albert Einstein y Leonardo da Vinci, que dije DiCaprio, qué pena, Leonardo da Vinci, no pudieron tener dislexia? Porque en el caso, por ejemplo, de Albert Einstein, era matemático. No, no importa, pueden haber más disléxicos matemáticos muy exitosos. Es más, Por pueden el haber momento en el disléxicos que escritores muy determinó que era exitosos. dislexia. ¿Cómo? Por el momento histórico donde se determinó que era dislexia. Muy bien, perfecto. Fue mucho más adelante. Exactamente, porque la dislexia no es una enfermedad que esté dentro del cuerpo, ¿sí?, sino es una forma de ver lo que hacen las personas. Y esa forma de ver solamente se estableció hasta los años 60, 70 del siglo XX. ¿Sí? O sea, que fue cuando se creó el concepto, cuando se propuso los criterios diagnósticos, etc. ¿Sí? Entonces, claro, tenían problemas para leer, pero no se podría decir que tenían dislexia porque no existía en ese tiempo ese tipo de conceptos. ¿Sí? Porque no es una enfermedad como tal, es una enfermedad cultural. Puede ser que en un futuro esto salga incluso del DSM-4, el 5 o 6 o 7 en un futuro, ¿sí? Que digan, no, simplemente es una forma de personalidad. Pero bueno, igual. Por eso, pues, no importa si lo llamamos problema o trastorno. Bien. El punto acá es que tú puedes tener dificultades en los procesos implicados en la lectoescritura y ser completamente exitoso en diferentes áreas. Matemáticas, física, artes, ¿sí? Incluso hay escritores que parecen que tienen serios problemas de lectoescritura y son escritores famosos, ¿sí? Tienen estrategias adicionales de compensación. Mozart, por ejemplo, siempre aparece, no sé por qué aparece Mozart y Leonardo da Vinci, pero siempre que uno busca famosos con dislexia aparecen ellos. Bien. Entonces, la etiqueta de la dislexia es nueva en la humanidad, solamente surgió casi que en los años 70 del siglo XX. ¿Sí? Entonces, antes de eso no podríamos hablar de personas con dislexia. Muchos seres humanos han tenido dificultades para leer y han contribuido a la ciencia. Lo que ya les dije, no es una enfermedad en el sentido de una enfermedad médica, o sea, no es como tener hipertensión o diabetes o algo así. Es una forma de funcionar en tareas de lectura. O sea, es un desempeño, es una habilidad. Siempre implica que puede ser mejor o peor. Siempre implica que hay un perfil cognitivo específico, es decir, que hay problemas para reconocer palabras, o hay problemas para reconocer sonidos, o hay problemas para monitorear, o hay problemas para automatizar, o hay problemas para integrar, ¿sí? Hay un perfil cognitivo que lleva a las dificultades. Y el neurodesarrollo puede llegar a ser diferente, por lo general diferente. Por lo tanto, hay unos antecedentes de neurodesarrollo que pueden ser medidos tempranamente como factores de riesgo. ¿Sí? En la historia, esto es repetir lo mismo que vimos en la historia de los trastornos del aprendizaje, entonces no me voy a centrar sobre la historia de la dislexia casi, ¿no? Como los mismos 3 periodos, y más o menos cuando surgen los modelos más, después de la década de los 70, donde surgen los criterios diagnósticos y las formas como se entienden actualmente un poco más establecidas. Bien. En la actualidad, ¿cómo se ven los trastornos específicos para el aprendizaje de la lectura? Se ven como están muy, muy influenciados por neurociencias, por imágenes, por estudios del cerebro. Hay convergencias de muchas disciplinas, educación, biología, antropología, sociología, para entenderla para intervenir. Entonces debemos hablar con muchas disciplinas, no es algo solamente de los médicos, no es solamente de los neuropsicólogos, no es solamente de los educadores, ¿sí? Y hay una confluencia de procesos cognitivos que pueden estar implicados, ¿no? Hay una diversidad. Algo que hay que tener en cuenta. El nombre técnico no es dislexia, el nombre técnico es dificultad para el aprendizaje de la lectura, ¿sí? O problema específico para el aprendizaje de la lectura, o trastorno específico para el aprendizaje de la lectura. Ese es el nombre técnico, ¿cierto? Por mucho tiempo se usó, y en mucha literatura se usa dislexia, pero a algunas personas, principalmente del ámbito educativo, no les gusta que se use el nombre dislexia,
Porque el nombre de dislexia tiene, el concepto tiene una carga de estereotipo muy grande. Entonces, porque muchas personas cuando piensan en dislexia piensan en invertir las letras. Y eso no es la dislexia. Es mucho más complejo. ¿Sí? Entonces, por eso van a ver literatura y en contextos que dicen, no, no es bueno hablar de dislexia. Pues depende. O sea, esas personas están defendiendo, yendo en contra del estereotipo. Entonces prefieren usar trastorno específico para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Sí? Sin embargo, si quieren investigar, sí hay todavía muchos científicos que siguen usando la palabra dislexia. ¿Sí? Depende como el contexto en el que te muevas. Este es el trastorno específico del aprendizaje más prevalente a nivel mundial. ¿Sí? Incluso es el trastorno del neurodesarrollo más prevalente a nivel mundial, por encima de TDAH, por encima de TEA, de trastorno específico del espectro autista. Entonces, es el más prevalente. Se estima que a nivel mundial las tasas oscilan oscilan como entre un 2 al 15%. Es un rango muy variable. ¿Sí? Y las tasas principalmente son altas en países de habla inglesa y países pobres, por las características de la lengua, la opacidad de la lengua, y en países pobres, pues por las características por toda la deprivación socioambiental, ¿no? Entonces, en Hispanoamérica se estima que está entre el 5 y el 10% dependiendo del país. En Colombia hay algunos estudios que hablan de una prevalencia cercana al 4 o el 5%. Hay varios estudios. Bien. Pero no tenemos estadísticas claras y los estudios tienen varias limitaciones. Estos son como algunas prevalencias a nivel del mundo. Veamos que Australia tiene una prevalencia muy alta y la prevalencia más baja está en Japón, en Italia, ¿sí? En Alemania, ¿no? Entonces son países de mucha inversión social y por lo general el alemán es más transparente que el inglés en términos de conversión grafema-fonema, ¿sí? Bien. Ahora, con respecto a los tipos o las clasificaciones de la dislexia, hay diferentes modelos. Esto depende del modelo. Entonces acá está como un resumen de los diferentes modelos. ¿Vale? Para no complicarnos la vida ahorita viendo todos los modelos, porque pues, no alcanzaríamos, no nos alcanzaría el tiempo, hay dos grandes tendencias en los modelos. Uno, la dislexia de tipo léxicos o visuales. Entonces, donde hay problemas para el reconocimiento visual de las formas. Y dos, las dislexias de tipo fonológico, donde hay problemas para la discriminación de sonidos del lenguaje, ¿sí? Y pues les cambian los nombres. Entonces acá, por ejemplo, disfonético será fonológico, disidético será léxico, y aléxicos, pues donde hay un trastorno mucho más grave. Inexactos, ¿sí? Y lentos. Los lentos serán fonológicos, inexactos serán los léxicos. Inexactos porque cambian las palabras y lentos porque usan la ruta fonológica. No, mentiras, al revés. Lentitud en la lectura, entonces acá hay problemas de léxico, entonces usan la fonológica. Inexactos, hay problemas visuales, entonces cambian las palabras y usan la ruta. Entonces aquí hay problemas léxicos y aquí hay problemas fonológicos. ¿Sí? De tipo L lingüístico será fonológico. De tipo P perceptivos serán léxicos. Y mixtos donde hay de los dos, que serían como estos de acá aléxicos. Y fonológicos y superficial, entonces fonológicos sería fonológico y superficial léxico. ¿Sí? Entonces, miren, todos se pueden más o menos explicar desde ese modelo cognitivo. Bien, aquí hay algunas características, entonces disfonética o lingüística o fonológica, que será problemas fonológicos. Discriminación y memoria auditiva baja. Entonces también hay otras, por ejemplo, van a tener problemas de memoria de trabajo auditiva. Entonces, tú puedes también ensayar evaluaciones no lingüísticas, por ejemplo, que repitan series de sonidos. Entonces tú, por ejemplo, pones, repitan esas dos series, esa serie de dos sonidos. Muy bien. Y lo pueden hacer hacia atrás también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿ven? Porque ejercicios así tan simples les sirven a ustedes para identificar algunas falencias.
por lo general pueden tener errores articulatorios. Eso lo decía creo que al principio de la clase alguna de nuestras fonos, ¿cierto? Les cuesta articular fonemas. La fluidez verbal suele ser baja. Entonces, dicen o pronuncian pocas palabras por minuto. La comprensión verbal puede también ser baja. Pueden haber dificultades para asociar grafema con fonema, hacer la conversión grafema-fonema, por dificultades fonológicas. Y entonces la lectura va a estar apoyada en la ruta léxica. Si la lectura está apoyada en la ruta léxica, entonces van a cometer errores. Entonces, por ejemplo, van a omitir sílabas o letras, van a hacer sustituciones, van a cambiar el orden de las letras, ¿sí? Entonces, en lugar de leer el, leen le, en lugar de leer en, leen ne, ¿sí? Y como están exagerando la ruta léxica, en palabras largas pueden hacer cambios que cambian completamente el significado. Entonces, la palabra era cafetería y leyó cafetero, ¿sí? Te reconocen la primera parte de la palabra y el resto se lo inventan. ¿Por qué? Porque no logran hacer la lectura fonológica sílaba por sílaba. ¿Sí? ¿Sí han visto eso en algunas personas? ¿O en ustedes mismos? Sí. Sí, y en los niños en grados pequeños es muy común que lo hagan mientras hacen esa discriminación. Y también pasa en el dictado, ¿no? Uno les dice se y escriben es, cuando son sílabas solitas. Entonces sí se ve muy, muy común. Pero no en todos los niños. Va a ser más común en aquellos niños con problemas fonológicos, o con dificultades, o con desafíos fonológicos. ¿Sí? ¿Sí lo han visto mis fonos? Sí, señor. Sí. Listo. La siguiente sería la disecética visual léxica. ¿Sí? Entonces, problemas perceptivo visual y de memoria visual inmediata. Entonces, también, por ejemplo, en tareas donde tienen que emparejar formas, vamos a tener problemas. En tarea de copias de formas no lingüísticas, vamos a tener problemas. De identificación de caras, vamos a tener problemas. Denominación. En tareas, por ejemplo, pueden ustedes usar una lotería y decir que cada uno de los elementos, vamos a tener problemas. ¿Sí? Porque están teniendo fallas para las nocias. Es una alteración nósica visual. Esto es nósica auditiva o fonológica y esto es una alteración nósica visual. ¿Sí? Y la lectura entonces se va a hacer más a través de el componente fonológico o ruta indirecta. ¿Sí? Que entonces la lectura va a ser lenta. Entonces, ¿cuál va a ser acá el problema? Aquí vamos a tener problemas. Aquí en esta de acá vamos a tener problemas en no palabras y en palabras poco frecuentes y desconocidas. ¿Sí? Porque no las puede leer. Entonces cambia las no palabras por palabras. En esta. ¿Sí? O en esta, en la fonológica. Cambia las palabras largas, las deforma. ¿Cierto? O las palabras en otros idiomas no las puede leer. Las cambia por palabras en tu idioma. Entonces, los niños con problemas disfonéticos o lingüísticos o fonológicos van a tener muchos problemas para leer en otro idioma. O para aprender otro idioma, digo. Bien. Y en el caso de las alteraciones visuales, pues las alteraciones van a ser más de percibir. Entonces, aquí, por ejemplo, la enseñanza basada en palabras o basada en las cartillas van a ser muy malas. No van a servir las cartillas, porque deforman completamente lo que el niño está percibiendo. ¿Sí? Entonces, aquí debe recurrirse más al fonema. ¿Y cuál es la característica? Entonces, aquí es que confundan los grafemas con formas similares, la P con la B, independientemente de si suenan diferentes. Aquí me van a confundir los grafemas con sonidos similares. La G con la J, G, ¿sí? O la D con la D con la P, también suenan como similares, ¿no? Ahí sí tengo problemas porque también tengo problemas fonológicos. ¿Sí? La T con la D suenan similares, ¿cierto? Y se ven diferentes. Entonces aquí me va a confundir la T con la D y aquí me va a confundir la P con la B porque se ven similares. La Q con la D son diferentes en su sonido, pero son similares en su forma. Entonces las confunden, las cambian. ¿Sí? Aquí en la visual es frecuente que cambien la lectura de palabras con números. Entonces confundan el 6 con el 9 o en lugar de confundan la E con el 8, ¿sí? O la T con la F.
¿Sí lo han visto también? La E con el 3. La E con el 3 era el que me estaba tratando de acordar. Muy bien, eso. Entonces ya pueden clasificar los errores en dos familias y pueden ver dónde está el error y hacer didácticas específicas para cada uno de los grupos de niños, de acuerdo al tipo de errores. ¿Sí? Ven que más que una técnica es importante que entiendan estas teorías. Bien, y la mixta es donde hay de los dos tipos de errores, y aquí es mucho más grave todo. Y aquí tengo una desorganización más global, y es probable que tenga bajo coeficiente intelectual o disfasias, ¿sí? Cuando se presentan de los dos. Esto es lo mismo, ¿no? Entonces, fonológica. Entonces aquí, cuando hay problemas fonológicos, la lectura es rápida porque está usando la léxica, ¿sí? En la fonológica, entonces se usa la léxica. Pobre reconocimiento y comprensión verbal no escrito, bueno, lectura mediante vocabulario visualizado, entonces leen, que es por ejemplo niños con problemas fonológicos, cuando están comenzando a leer y tú usas cartillas, entonces lo que hacen es decir el nombre del objeto y porque les cuesta muchísimo decodificar los grafemas, ¿sí? Y ya lo había dicho, ¿no? Entonces se reduce la eficiencia de palabras poco frecuentes, de no palabras o de otros idiomas, y errores derivacionales. ¿Cuáles son los errores derivacionales? Los que ya les dije, los de confundir, cambiar, o sea, a partir de la raíz, cambiar la derivación de la palabra. ¿Sí? ¿Me pueden decir alguno? Violín, violinista. Eso, ¿listo? O violación. Uy. Cambia completamente el sentido, pero pasa con los niños, ¿no? Entonces, porque le viola y cambia por una palabra frecuente. Entonces, tengan en cuenta esto, ¿sí? Para los análisis que hagan y para el taller que van a hacer. Incapacidad para formar correspondencias palabra-sonido. Alteración de la vía léxica, ¿sí? Bueno, esto es en la primera, ¿no? Entonces, ¿qué ruta se usa cuando hay fallos fonológicos? La ruta fonológica. No, si tú no Ah, pones no, palabras léxica. eso. Entonces, si tienes alteraciones fonológicas, usas la léxica y entonces al usar la léxica, la lectura es rápida, pero con errores derivacionales y con errores y con sobregeneralizaciones, ¿cierto? Entonces, ¿en cuál de las dos hay mejor comprensión? ¿En la dislexia fonológica o en la dislexia léxica? En la léxica. No, hay mejor La comprensión léxica. la fonológica, La fonológica. porque está usando la ruta léxica. Recuerden que la que lleva el significado es la ruta léxica. Entonces, como acá usa la léxica, porque la fonológica falla, entonces comprende más, o sea, hay mejor comprensión. Así comprenda mal, sí, porque me cambia el significado. Pero él saca algo de ahí. Entonces son niños que leen rápido, pero deforman lo que están leyendo. Ok. ¿Sí? En cambio acá, cuando falla la léxica, ¿la lectura es rápida o lenta? Lenta. Porque lo leen con la fonológica. Exactamente. Como está compensando con la fonológica, entonces entonces es lenta. Ajá. ¿Hay alta comprensión o baja comprensión? Baja. Baja comprensión, perfecto. Muy bien. ¿Listo? ¿Y cómo? Y van a haber errores, por ejemplo, con las palabras homófonas. ¿Sí? No, mejora con hay un alto funcionamiento de palabras homófonas. ¿Sí? Porque usa cómo suena, independiente de cómo se ven. Entonces hace errores ortográficos, ¿no? Entonces puede cambiar la C con la S, porque uno aprende esa diferencia ortográfica a partir de cómo se ven, ¿no? Si se ve bonito, si se ve feo. Y no de cómo suena, porque en el español no tenemos fonemas diferentes para S y para C, y para B y para B. En el español colombiano, mejor dicho. En el español argentino, en el español español, sí diferencian la B y la B, y la S y la C, y la Z, y bueno, pero no. ¿Listo? Entonces acá van a ser problemas con palabras irregulares. Por ejemplo,
los verbos, la conjugación de verbos. Leer verbos conjugados es un complique porque son los irregulares, ¿sí? Caber y ese tipo de verbos. Y la profunda, pues, tiene los dos componentes y lo que les digo. Entonces, pueden haber alteraciones mucho más globales que pueden llevar a un trastorno disfásico. Bien. Entonces, criterios diagnósticos. La lectura, ¿qué debe evaluar uno siempre para evaluar dislexia? Debe evaluar las características de la lectura en términos de velocidad, precisión y comprensión. Eso en las dos lecturas que yo les dejé estaba clarito, ¿cierto? Lo que era para hoy. ¿Sí? Sí. Debe evaluarse el coeficiente intelectual y debe haber una interacción, o sea, yo debo evaluar el funcionamiento de la persona en el medio académico y en su vida cotidiana, ¿cierto? Porque debe haber una interacción en el rendimiento académico y en la vida cotidiana, ¿sí? Esas tres cosas son esenciales para llevar al diagnóstico. ¿Por qué creen que sea importante evaluar el coeficiente intelectual? Para ver si no hay otro trastorno que esté afectando la lectura. Sí, yo en la primera clase lo mencioné como un criterio, en la primera y en la segunda clase, creo que hace 8 días. Es el criterio para evaluar cualquier problema de aprendizaje. ¿Comorbilidades? No. Criterio de discrepancia. ¿Sí? Entonces, debe haber una discrepancia entre el nivel intelectual global y el específico, ¿cierto? Es decir, que el problema sea exclusivo de lectura y no global. ¿Sí? ¿Qué pasa si el CI está por debajo de lo normal? ¿Se puede evaluar, se puede diagnosticar una dislexia o una trastorno de aprendizaje de la lectura? No. No. El CI siempre tiene que estar dentro de lo normal. Sí, siempre. Y tiene que haber un problema específico en la velocidad, precisión o comprensión de la lectura. Para que haya discrepancia, para respetar el criterio de discrepancia. ¿Sí? Luego el de especificidad y luego, sí, los tres que les enseñé. Bien, vamos a verlo de nuevo. Entonces, bases neurológicas, sí, por lo general hay componentes genéticos involucrados en el desarrollo de las dislexias. ¿Por qué? Porque son genes que controlan el neurodesarrollo, los mecanismos de neurodesarrollo en términos de migración, principalmente, de sinaptogénesis, de poda y de mielinización. Fallas en esos procesos van a hacer que al principio, ¿se acuerdan? Y se tenga más riesgo. Entonces, por eso hay alta comorbilidad entre hermanos y más si son gemelos en el desarrollo de dislexia y también entre padres e hijos. ¿Dale? Entonces, miren, en monocigóticos casi el 65%. Claro, no todo es genética, también hay mucho del ambiente. Son genes que están en los cromosomas 1, 2, 6 y 15. ¿Sí? Y también en el cromosoma X. Acá falta el cromosoma X. Son alteraciones que, bueno, también suelen haber alteraciones como heterotopías, microgirias, poligirias, ya eso lo había mencionado. ¿En dónde? En áreas de lóbulos parietales, temporales, frontales, cerebelo, ganglios basales, etc. Aquí está como un resumen. Yo creo que eso, pues, sí que lo menciono, eso lo dejo para que después lo lean. Ahora lo menciono más con cada una de las teorías. Esto es una migración atípica, una displasia, una ectopía. Entonces vean un desarrollo normal y cómo sería un desarrollo anormal donde hay una ectopía en esta zona donde está señalando el rojo. ¿Sí? Entonces aquí es diferente, ¿no? La forma como se construyen las capas celulares. Otras ectopías, bien. Teorías que explican la aparición de las dislexias. Entonces, hay una teoría del déficit fonológico cortical. Entonces, ¿qué es lo que me dice esta teoría? Que no se desarrollan adecuadamente las habilidades de discriminación y uso y repetición de fonemas. Y esto se puede comenzar a chequear desde muy bebés. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tipo probablemente de dislexia se está explicando esta teoría? Las dislexias de tipo fonológico. ¿Sí? Y pueden comenzarse a ver desde muy temprano. ¿Ahí sí es claro?
Y, por ejemplo, ¿en qué tipo de actividades lo podemos ver? Repetir palabras largas, novedosas, de otro idioma, números, repetir rimas, repetir secuencias de tonos, números, memoria de trabajo fonológico, fonoarticulatorio, ¿sí? Bien. Y estas serían pues las áreas que más estarían implicadas o las desorganizaciones en el neurodesarrollo en las dislexias de tipo fonoarticulatorio o fonológicas. Siguiente teoría. Bueno, esta está relacionada, que es la teoría de la codificación y conciencia fonológica. Está muy relacionada con la anterior. Siguiente teoría, la teoría del déficit magnocelular. Entonces aquí me habla más de problemas para percibir el espacio y los cambios en el espacio, y de movimiento y etcétera, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando les hablé de la ruta magnocelular? Pues tendría que ver con esta ruta, que les dije que iba a ser muy importante para entender las dislexias. Entonces, hay dificultades para fijar ambos ojos en un punto, lo que les hablé hace un momento, para orientarnos, para cambiar el foco atencional, para orientar el foco atencional, lo que les dije de la manito, que, ¿sí? Eso. Para mover los ojos, para mover la cabeza, para integrar los movimientos de los ojos con las manos, con la cabeza, ¿sí? La integración multisensorial, la propiocepción puede estar alterada, el tono muscular, pueden haber componentes neurológicos blandos, pueden haber componentes neurológicos de tipo extrapiramidales, tics, hipotonía o hipertonía, coger el lápiz con mucha fuerza, romper mucho la punta del lápiz, torpeza, salirse del renglón, salirse de la hoja, problemas para cerrar, entonces o te pasas o no logras cerrar bien las figuras, hacer con demasiada fuerza los dibujos o las formas, romper la hoja cuando se hacen, no poder caminar por una línea, no poder caminar hacia atrás, no poder saltar, la coordinación, pasar la línea media, todo eso tiene que ver con el desarrollo propioceptivo, magnocelular y visoespacial. Ahí les dije una cantidad de cosas que pueden evaluar, que pueden revisar y que pueden usar para entrenar. Bien. Estos son. Es aquí también. Hay varios estudios que proponen que una gran cantidad de dislexias son de tipo por alteraciones magnocelulares, ¿sí? Y por lo general, estas alteraciones magnocelulares a lo que van a llevar es a errores principalmente de tipo de conversión léxica, ¿sí? Léxico-auditiva o léxico-fonológica. Es reconocer palabras de forma oídas o reconocer palabras de forma vistas. Entonces va a llevar principalmente a dislexias de tipo, estos son simplemente modelos, de tipo léxico. Entonces ya tenemos una teoría que me explica las dislexias de tipo fonológico y una teoría que me explica las teorías, las alteraciones de tipo fonológico visual, léxico visuales y léxico auditivas. Pueden haber otro tipo de dislexias por falla de automatización. Entonces en esas lo que se han encontrado es que no se logra automatizar la conversión grafema-fonema y la lectura léxica. Entonces va a ser una lectura lenta, dificultosa, y lo que se ha visto es alteraciones en la formación del cerebelo o en la comunicación cerebelo-cerebro. ¿Sí? Bien. Acá hay varios síntomas que ya les acabé de decir. Y básicamente son como las grandes teorías, ¿no? Las de fallas de automatización, las de fallas de integración multisensorial y las de falla fonológica. Bien. Errores típicos en las dislexias. Errores de precisión, que serán paralexias. Errores de velocidad, entonces lo medimos por cantidad de palabras leídas por minuto. Errores de comprensión, entonces tiene que ver con la obtención de significados en frases o en textos. Es más difícil de evaluar. Eso está muy claro en la lectura de Rosselli. Y de fluidez, la fluidez, ¿cómo se evalúa? La fluidez es comprensión sobre velocidad, ¿sí? Entonces, número de palabras por minutos en función de la comprensión. Bien, esta tablita me va a explicar, que está en el libro de Rosselli, la lectura de Rosselli, de Ardila y Rosselli, los típicos errores. Entonces, paralexias fonológicas, se sustituye el sonido de una grafía por otro, seso por queso, ¿sí? Entonces, cambias el sonido. ¿Sí está clara? Paso por tazo. Lienzo por pienso. Cambias el sonido. ¿Sí? Semántica. Se cambia
por una palabra con un sonido completamente diferente. Entonces acá es por un sonido similar, ¿sí? Acá es por una palabra que suena y se ve completamente diferente, pero tiene una similitud temática. Pera por manzana, gato por perro, triángulo por círculo, verde por rojo, ¿sí? Derivacional, ya las vimos hace un rato, ¿no? Carro por carreta, o carretera por carreta. Fierro, no sé. Casucha por casota, así. Visual. Confunde palabras parecidas en su estructura. Entonces, acá hay un problema léxico, ¿no? Entonces, maleta por maceta. O sea, se ven similares, pero suenan diferente. ¿Sí? El fonema es diferente. Acá el fonema es similar, acá el fonema es diferente. Y aquí se ve completamente diferente. Bien. Literales. Cambio de un grafema que da como resultado una no palabra. Pontolón en lugar de pantalón. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema fonológico y estás usando la ruta léxica. ¿Sí? O sea, si decía pontolón y lees pantalón, es porque no estás leyendo fonema por fonema. Entonces hay un problema fonológico. ¿Sí? Y se llaman errores literales. O si estás leyendo fonema por fonema y lo cambias por pontolón, entonces hay un problema léxico. Omisiones. Omite segmentos de palabras. Mata por maleta. Si esto es problema fonológico y estás usando la ruta léxica. Adiciones. Lo mismo. Un problema fonológico y usas la ruta léxica y adicionas. Errores de acentuación. Bueno, también. Por lo general, pues, ya hemos visto que pueden haber fallas a nivel de los procesos que vimos al principio. Entonces, esto no me voy a detener. Bien. Y expliquémoslo acá. Entonces, cuando falla la ruta fonológica, ¿qué pasa? Entonces, usas la ruta Entonces, cuando falla la ruta léxica, qué pena. Cuando falla la ruta léxica, ¿qué pasa cuando falla la ruta léxica? Tienes que usar la ruta fonológica. Entonces, la lectura es silábica, con baja velocidad, inatención a componentes léxicos, fonológicos, gramaticales, sintácticos, o sea, porque estás usando la ruta fonológica, o sea, ahí entonces consume mucho recurso atencional, entonces hay inatención, dificultad para leer palabras conocidas o de uso frecuente, ¿sí? Que estás usando la ruta fonológica, errores en la lectura de palabras irregulares, por ejemplo, leerán, ¿sí? En lugar de guerra, dificultad para distinguir el significado de palabras homófonas, hola por hola, porque suenan igual y que estás usando la ruta fonológica y no puedes usar la ruta léxica. Esto se diferencia no cómo suena, sino cómo se ve, vaca por vaca en nuestro español, porque se diferencia cómo se ve y no cómo suena, ¿sí? Problemas para separar palabras, entonces une las palabras, pega las palabras, lo mismo para escribir. Y uso de las reglas ortográficas, porque las reglas ortográficas dependen de cómo se ve, más de cómo suena muchas veces. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando falla la ruta fonológica? Pues usas la ruta léxica. Y entonces, dificultad para hacer análisis de las letras que componen las palabras. Entonces, la conciencia fonológica va a ser más difícil. O la segmentación o la separación fonológica. ¿Sí? Lectura global. Dificultad con palabras desconocidas, de uso frecuente, sustituciones, inversiones, omisiones, adiciones, uniones, ¿sí? Indebidas, confusión de palabras semejantes, camino por canino, que se ven parecidas, pero suenan diferentes. Los errores derivativos que ya hablamos. Bien. Y acá es donde son los errores. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Preguntas.